Bueno, pues nada, cogemos esa dirección, hermano. Pues muy bien. Bueno, pues nada, yo os envío a todos un cordial saludo y un abrazo en Cristo. Y bueno, pues el otro día, la última vez que estuve predicando, el jueves, bueno, pues dejamos en el aire un tema que tenemos es necesario que hablemos. Y vamos a hablar de una doctrina muy primordial y muy importante de la Sagrada Escritura, como es la doctrina de los bautismos. El autor de Hebreos dice: ya debíais ser maestros muchos de vosotros, pero tenéis necesidad de leche no adulterada, porque la comida sólida es para los que han alcanzado madurez. Entonces tenemos necesidad porque nuevas personas se convierten, otras personas les falta luz. Entonces voy a hablar de tres procesos importantes para la vida cristiana. Uno es el bautismo en la sangre de Cristo, que así le podemos decir. Otro es el bautismo en las aguas, porque debemos de pasarnos por las aguas. Y otro es el bautismo en lenguas o en el Espíritu Santo. Bueno, en principio voy a procurar no decir muchos versículos de la Biblia, aunque todo lo que yo diga está escrito, pero me voy a evitar decir en tal sitio, en tal número, porque si no necesitábamos por la noche y la madrugada y más para allá. Entonces voy a hablar lo más básico, lo más importante, y espero que usted reciba luz. Quiero decirte varias cosas. Esto que vas a escuchar es la voluntad de Dios para con tu vida. Es el crecimiento de tu vida cristiana, es tu santificación, es tu gozar en el Espíritu. Entonces espero que Dios me use para hacerte bien. Bueno, en principio vamos a hablar del primer contacto del Espíritu Santo con el hombre y la mujer pecadores. Bueno, Jesucristo, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, él había orado y él dijo que era necesario que él se marchara, porque si él no se marchara no podía venir el Espíritu Santo. Dice: es necesario que yo me marche, mas no os dejaré huérfanos. El Padre os dará otro Consolador, que estará con vosotros y en vosotros. Estaba hablando de la venida del Espíritu Santo. Y una de las múltiples y abundantes obras del Espíritu Santo en el creyente es que el primer contacto que tiene Dios con el hombre pecador y la mujer es el Espíritu Santo. Y dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que para el inconverso, para el hombre natural, para el hombre que nunca había escuchado el Evangelio, el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios predicada, por medio de anunciar a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo es la persona que contacta con el hombre y la mujer pecadores. ¿Para qué? Para convencerle que es un pecador, que es una pecadora, que está perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y que tiene necesidad de arrepentirse, de ser perdonado y recibir la gracia, la nueva vida de Dios en Cristo. Entonces, cuando hay este convencimiento, el Espíritu Santo contacta con el hombre y la mujer pecadores y los lleva a recibir a Jesús como Salvador. ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Jesús como Salvador? Bueno, mi Biblia dice: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora bien, hay muchas formas de recibir al Señor como Salvador. La forma más efectiva, la forma más genuina
Y la forma mejor es cuando una persona se siente perdido, es cuando una persona se siente condenada, es cuando una persona tiene la necesidad de ser perdonado y de vivir una nueva vida. Esa es la verdadera confusión. Pero cuando alguien ha recibido al Señor, porque la ha recibido su primo, por un momento de emoción, porque el COVID no le coja, para ser librado de una enfermedad. A ver, esa no es una manera de recibir a Jesús como Salvador. A Jesús se le recibe como Salvador cuando una persona tiene necesidad de ser perdonado, de ser salvado, porque ha entendido dos cosas importantes: que estaba en un mundo de tinieblas y el Espíritu Santo ha convencido que puede ser luz admirable de Jesucristo. Cuando ha entendido por el convencimiento del Espíritu Santo que está perdido, pero que Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando alguien ha entendido que existe una salvación y que su pecado no le va a dejar entrar, eso es recibir a Jesús como Salvador. No es movido por un milagro, no, ni es movido por una situación de miedo, de pánico, para que el COVID no me coja, no, eso no es así. Eso no es así. Eso no es para ser sanado, eso es para ser salvado. Bien, entonces, el Espíritu Santo lleva al pecador a Jesús, al Salvador, porque mi Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y mi Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solo en Cristo hay salvación. Solo Él puede perdonar los pecados. Solo Él puede salvar al hombre y a la mujer pecadores. Entonces, el Espíritu Santo, que ha convencido al pecador, lleva a la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué a la sangre de Jesucristo? Porque la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario fue para perdonar nuestros pecados. Fue para abrirnos un cielo, para reconciliarnos con el Padre. ¿Y qué pasa cuando uno recibe a Jesús como Salvador? Pues pasan muchas cosas. Lo primero que pasa es que es bautizado, casi se puede decir, en la sangre de Cristo. En este concepto, el Espíritu Santo es el primero que contacta con el pecador y el Espíritu Santo lo lleva a Cristo. Y Cristo lo limpia con su sangre. Y ahí se producen varias cosas. Lo primero que se produce, el perdón de todos los pecados. Cuando alguien ha recibido a Cristo como Salvador, desde que tiene uso de razón hasta el día que recibió a Cristo, Dios no le vuelve a imputar por ese pecado. Todos, absolutamente, todos sus pecados son perdonados por su sangre. Y dice mi Biblia: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, la primera bendición de recibir a Jesús como Salvador es el perdón de pecados. La segunda bendición es que pasa de ser un pecador sin esperanza y sin vida en su pecado que le lleva a la muerte, y ahora es salvo. Salvo, ya es salvo. Eso quiere decir que si se muere o Cristo viene, ese hombre y esa mujer es salvo. Entonces, al recibir a Cristo, se recibe el perdón de pecados, se recibe la salvación. Hay una transición, que antes estábamos muertos en delitos y pecados, mas Él nos ha dado vida, vida por su sangre. En su sangre hemos sido bautizados, perdonados, y nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Y ocurre otra cosa, que dice mi Biblia, que es trasladado de las tinieblas de este mundo y del pecado,
a la luz admirable de Jesucristo. Y cuarta bendición, dice, porque antes estabais bajo la potestad del maligno, mas ahora habéis pasado a ser parte del reino de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado cuando he recibido a Cristo? He recibido perdón, salvación y liberación. Dios me ha librado de la potestad de Satanás y me ha traído a su reino. Dios me ha quitado de las tinieblas y me ha puesto en su luz. Dios me ha quitado de la muerte espiritual, de la maldición adámica, y Cristo me ha perdonado. Y ahora soy un hombre y una mujer perdonado y salvo. Bien, ahora bien, luego en todo esto hay un proceso. El proceso se llama regeneración. Me he arrepentido y ahora me hace falta un paso más. Un paso más. Y es convertirme, santificarme o regenerarme. Entonces, el maestro Nicodemo vino a Jesús de noche. Este era un hombre fariseo de fariseos. Y le dijo, Señor, sabemos que eres de Dios, porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces si no estás con él. Y el Señor le miró y le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, miren qué palabras, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y el maestro Nicodemo no entendía realmente lo que Cristo le estaba hablando y le dijo, Señor, ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su mamá y nacer de nuevo? Y Cristo dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no entiendes esto? Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Nicodemo, que no te hablo de nacer carnalmente, que si 1000 veces nacieres de tu mamá, ibas a ser el mismo hombre, que te hablo de un nacimiento, de tu muerte en el pecado, en los delitos y en tu vida pecaminosa. Te hablo de una regeneración, de un cambio, de una transición, de una metamorfosis, de abolir tu antigua vida y entrar en una nueva vida. Y le dice 2 maneras de entrar. Dice, si no nacieres del Espíritu y del agua. A ver, aquí nos habla de 2 cosas. Bueno, ¿qué es la regeneración? Esto todo que voy a decir estas frases es bíblica, aunque no digo versículo tras versículo, pero sí lo quiero expresar de esta manera. La regeneración en una persona que ha recibido a Cristo como Salvador, empieza una nueva creación y transformación por el Espíritu Santo. Mediante este proceso se imparte al creyente vida eterna y el creyente ya no se conforma al mundo, es vestido de un nuevo hombre en justicia y santidad. Sin esta obra de regeneración, el hombre sería incapaz de obedecer y de agradar a Dios. Los que han nacido de Dios evitan el pecado, no aman al mundo y reciben el deseo sincero y el esfuerzo victorioso para agradar a Dios y apartarse del mal. Esta es una transición de la antigua vida a la nueva. La relación continúa con Cristo y la dependencia del Espíritu Santo. Los pecado. Los regenerados o nacidos de nuevo no practican el pecado. Quiere decirse que con solo aceptar a Jesucristo no sirve. Porque miren, el ladrón de la cruz confesó, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo,
hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y fue salvo, absolutamente salvo, porque se murió. Pero los que hemos recibido a Jesucristo, no tenemos que pararnos solo en esa salvación, tenemos que mantenerla, y es un proceso de regeneración. Entonces, la regeneración, en su elemento fundamental, es una transición de la antigua vida a la nueva. La antigua estaba viciada, la antigua era pecaminosa, la antigua era mala, torcidos los caminos, vejación debajo de la lengua, tinieblas, engaño, corrupción, pecado, desenfreno. Pero al estar en Cristo, las cosas tienen que haber cambiado. He nacido de nuevo. Ya no soy la persona que era. Ha cambiado mi forma de pensar y tiene que cambiar mi forma de hablar. Ya no hago lo que antes hacía. Ahora mis obras son nuevas en Cristo. Eso es la regeneración. Nacer de nuevo. ¿Y cómo sé yo que he nacido de nuevo? Esos son frutos dignos de arrepentimiento, porque hay muchas personas, hermanos, que han recibido al Señor de una manera por una emoción, por un estímulo, como he dicho, por el miedo, la enfermedad, porque Él ha recibido otro, pero no está en su corazón el cambiar. Se olvidan absolutamente, y hasta que no se vuelvan a emocionar otra vez, no le vuelven a recibir. Pero a Cristo se le recibe una vez. Y cuando se le recibe como Salvador, es un Salvador para toda la vida, hasta que llegue al cielo. Pero eso sí, tenemos necesidad de arrepentirnos cada día en la presencia de Dios. Entonces, cuando empieza la regeneración, mi vida tiene que empezar a cambiar. Y el Evangelio es una nueva vida. Ya no puedo hacer lo que antes hacía, ya no tengo que hablar como antes hablaba, ya no tengo que ser como antes era, porque si yo he recibido a Cristo y digo que soy cristiano y he nacido de nuevo y sigo siendo la misma persona, a ver, ¿en qué he cambiado? Es una fe vana. Es una fe vana, hermanos. Es una confesión que no tiene fundamento. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo, que sin Él no se puede hacer, entra en nuestra vida y nos ayuda a ¿qué? Amar a Dios. Produce el hacer y el querer, y por medio de la comunión con Dios, por medio de los ministerios, por medio de la palabra, por medio de los cultos cristianos, por medio de la lectura bíblica, por medio de mi esfuerzo diario y mi relación con Dios, mi vida se va modelando, se va transformando y se va haciendo a la semejanza de Jesucristo. Como Él dijo, antes teníais la imagen de Adán terrenal, pero ahora tenéis que llevar la imagen de Jesucristo, porque el nacido, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, esto es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso de comunión, de dependencia de Cristo, de estar a su lado, de escucharle, de adorarle y de tener comunión con Él. Como dice mi Biblia, el pámpano injertado en la vid verdadera, que el Padre es el labrador, dice, ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está injertado en la vid, así sois vosotros. Separados de mí nada podéis hacer. Hermano, hermana, no te esfuerces por cambiar, que no puedes. No puedes llevar fruto si no estás injertado en Cristo, que es la vid verdadera. Tú ves un racimo de uvas, que sea un buen racimo de uvas, si no está en la viña, si lo cortas se seca. Pues así somos nosotros. Si hemos recibido al Señor, tenemos que permanecer en la vid que es Cristo y el Padre que es el labrador. Dice, y mi Padre os limpiará, amén, y llevaréis mucho fruto.
Entonces, para llevar fruto de santificación, de regeneración, de nuevo nacimiento, tenemos la constancia de estar en Cristo. Dice, y el pámpano no sustenta la vid, sino que la vid sustenta el pámpano, por la rica savia de la vid. Así nosotros, la vida de Cristo, por el Espíritu se impartida en nosotros, y nos va modelando a la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, esto es algo interno. No ha cambiado tu cara, no ha cambiado tu fisonomía, pero hay un cambio interno que nadie ve. Bueno, ve la gente por tus frutos, pero realmente eso lo ve Dios. Y ocurre algo, que ese cambio que ha pasado por dentro se tiene que manifestar por fuera, porque si no, algo falla. ¿Cómo se manifiesta externamente una verdad interna? Bueno, pues ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, si no nacieres de nuevo, por el agua y por el Espíritu, no después de este cambio producido en haber recibido a Jesús como Salvador, lo tengo que corroborar. ¿Y cómo lo corroboro? El bautismo de las aguas es un plan de salvación. A ver si explico esto para que no os confundáis. A ver, mi Biblia dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva. No quiere decir nos salva, no, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino que es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Entonces, si una persona ha recibido a Jesucristo, ¿es salvo? Sí. Pero sí, va pasando el tiempo, van pasando los años, va pasando mucho tiempo y no se bautiza por las aguas. Algo está fallando. El pasarse por las aguas es un plan de salvación. Es un mandamiento de Dios, es un crecimiento, es algo bíblico, auténtico, que no tiene que depender de los gustos de nadie. Es un mandamiento que hay que obedecer. Entonces, ¿qué Cristo dijo de las aguas? Dijo, id y hacer discípulos en todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero es el que creyere. Primero tiene que haber ocurrido lo que he dicho, una regeneración, un proceso de cambio, de metamorfosis, de transición, de anular la antigua vida y entrar en la nueva. Si no hay esto, entonces no hay nada. Pero cuando esto se está produciendo, luego, ¿qué es el bautismo? Bueno, pues el bautismo no es otra cosa que dice mi Biblia de esta manera, que somos sepultados. Dice, ¿no sabéis que todos los que nos hemos bautizado en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Y sepultados con su resurrección, andemos en nueva vida. Cuando va acompañado de fe verdadera, el bautismo es parte del rechazo del pecado y la entrega a Cristo produce una continua nueva identidad juntamente con Cristo. Quiere decir, hermano, que en el bautismo simbólicamente estoy dando testimonio externamente de una verdad que se ha producido en mi vida, que se ha producido, que estoy en un proceso de regeneración, que ya he nacido de nuevo. No vamos a las aguas a nacer de nuevo, no es así. Solo a las aguas pueden ir los que han nacido de nuevo. Las aguas no se llevan el viejo hombre, no es así. Las aguas no se llevan los pecados, no es así. Los pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo. Las aguas no limpian los pecados. No, las aguas es, hermano, es dar testimonio
externamente de algo que se ha producido en mi vida. Me paso por las aguas y doy testimonio de que amo a Dios con todo mi corazón, que Él me ha salvado y que ya rechazo las tinieblas, rechazo el pecado y quiero vivir una vida consagrada a Dios. No amo al mundo, no quiero los vicios del mundo, no quiero lo malo del mundo, lo que viva en la tierra, lo quiero vivir para agradar al Hijo de Dios en consagración, en limpia conciencia y en comunión con el Padre que está en el cielo. Eso es el bautismo de las aguas. Ahora bien, por si alguno lee la Biblia y le trae confusión. Mira, os voy a poner dos casos, ¿vale? Mira, cuando en Pentecostés Pedro predicó, dice que 3.000 almas dijeron, ¿y ahora qué haremos, Pedro? Dice, arrepentíos, mira qué palabras, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. A ver, esto hay que explicarlo bien. ¿Qué tenemos que explicar aquí? Bueno, pues tenemos que explicar lo siguiente. ¿Quién debe pasarse por las aguas? ¿Qué hemos dicho que Cristo dijo de las aguas? ¿En qué nombre hay que bautizarse? Lo primero. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Pues sí. ¿Por qué ahora Pedro dice a aquellos hombres, bautizaros en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué esto? ¿En el nombre de Jesucristo es válido un bautismo? ¿O debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo enseñó? Bueno, pues lo voy a explicar. Mirad, un negrito, un etíope, iba a Jerusalén. ¿A qué iba? A adorar. Felipe estaba en Samaria predicando el Evangelio. Y el Espíritu Santo le dijo, vete, Felipe, al desierto, júntate a ese carro. Iba un etíope leyendo, un funcionario leyendo el pasaje 53 del libro de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus castigadores no abrió su boca. Varón de dolores y experimentado un quebranto. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Todos nos descarriamos a una, cada cual eligió su propio camino, mas Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cargó el pecado por todos nosotros. Y dijo, como rey de tierras, mas su generación, ¿quién la contará? Y cuando Felipe se acerca, le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? Y Felipe le habla que es Jesucristo, el que ha derramado su sangre en Jerusalén. Aquel hombre lo reconoce y lo recibe como Salvador. Y dice mi Biblia que lo quiso bautizar. Fíjate, nada más esto lo quiso bautizar. Dijo, mira, hay agua. Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo bautizó en el nombre de Jesús. ¿Por qué estos hombres se bautizaban en el nombre de Jesús, sin embargo nosotros no? ¿Sabe por qué? Porque este negrito conocía a Jehová, era un prosélito, venía a adorar, era un prosélito que había abrazado el judaísmo. Era un creyente, lo que no había reconocido a Jesucristo como Salvador, no lo había reconocido como el Mesías enviado, y por eso se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero nosotros no somos judíos, tampoco somos prosélitos, nosotros somos mundanos, pecadores. Entonces, ellos venían del judaísmo al cristianismo, mas nosotros venimos del mundo, del vicio, de la depravación, de los demonios a Dios. Pero en todas las naciones de la tierra, el bautismo es aprobado cuando es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo la Santa Trinidad por encima de todas las cosas. Esto es muy importante. Porque estos, nada más arrepentirse, se bautizaban y los pastores exigimos tanto y hay un proceso de tiempo para que la gente se bautice. Bueno, aquí tengo que explicar esto. A ver, ¿por qué tenemos creyentes que dicen que han nacido de nuevo, que dicen que son cristianos,
que dice que son salvos, que si Cristo viniera ahora mismo se iban, y cómo no se ven preparados para pasarse por las aguas. ¿Por qué? ¿Qué necesita usted para pasarse por las aguas? ¿Usted cree que usted tiene que ser perfecto, inmaculado para pasarse por las aguas? Pues nunca te vas a pasar, porque nunca lo vas a ser. Entonces, ¿qué necesitas tú para pasarte por las aguas? Ser salvo. Ser salvo quiere decir que has renunciado al pecado, que ya no andas haciendo lo que antes hacías. Ahora, si no lo has dejado, entonces no estás preparado. Pero si tú intentas con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, apartarte del pecado, no practicar el pecado y vivir en las reglas de las exigencias de la palabra, tú te puedes pasar por las aguas. Ahora bien, ¿por qué necesitamos un proceso? Realmente, desde que uno recibe a Jesucristo se puede bautizar, es así, pero dejamos siempre un proceso para ver los frutos de la persona arrepentida. Porque debo de decir, después de 40 años, de tanto que he visto, que hay personas que no se han bautizado, simplemente se dieron un baño. Porque hay muchos que se bautizaron y nunca tomaron el pacto, por su mala conciencia. Entonces, ese bautismo... Pero el bautismo no es un baño. El bautismo es una sepultura, que he muerto con Cristo simbólicamente y me levanto de las aguas, resucitado como un hombre y una mujer nueva por la regeneración que Cristo me impartió con su sangre y su Espíritu Santo. Este es el bautismo de las aguas. ¿Para qué se necesita el bautismo de las aguas? Para formar a ser miembro del cuerpo visible de Cristo de toda la tierra. No hay iglesias, hay una iglesia universal que la componen todos los creyentes del mundo y todos los que han sido llamados a la misma fe, al mismo bautismo y al mismo Señor, sean payos, sean ingleses, sean chinos, sean japoneses, es lo mismo, es los que componemos la iglesia universal, que es su cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, en el bautismo es una sepultura de mi antigua vida y una resurrección de la nueva, y forma ser parte de la iglesia del Dios vivo. ¿Para qué? Para participar del pacto, cuando Cristo estableció la Santa Cena. ¿Para qué hay que tomar la Santa Cena? Para conmemorar la muerte y expiación de Cristo, y para dar testimonio que le estoy esperando en su venida. Si usted no se pasa por las aguas, usted no puede tomar la Santa Cena. A ver, hermanos, como pastor, esto es personal, esto es del hermano Luis de Salamanca, personal, como pastor, yo a todas las mujeres que han querido entrar en un grupo de intercesión no se le ha permitido, porque no creen ustedes que cualquier persona, aunque lo desee, puede entrar en un grupo de intercesión. En una oración sí, en un culto sí, eso sí, pero en un grupo de intercesión, hermanos, con el alcance que eso tiene, de ponerme como mediador entre Dios y un pueblo, eso tiene que ser gente pasada por las aguas y tomando la Santa Cena. Realmente, ¿quién debiera levantar la voz en voz alta? Solo miembros bautizados y que estén tomando el pacto. No vale cualquier persona para hacer una oración en voz alta. No es bueno que una persona ofrende si no está santificado. No, ¿para qué queremos el dinero de nadie, hermano? Es que no tiene sentido. Entonces hemos bajado tanto la santidad, hemos rebajado tanto las cosas, que así estamos. Pero la verdad es que una persona que no está pasado por las aguas no puede tener un cargo, no puede ser de un coro, no puede ser de un grupo de intercesión, no, aunque lleve 20 años. Y mi pregunta es, ¿cómo una persona año tras año en el culto, escuchando el Evangelio, orando
y no está preparado para pasarse por las aguas. ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Ustedes creen que eso es agradar a Dios? ¿Qué necesita usted para pasarse? A ver, ¿qué te impide pasarte por las aguas? Si realmente estás arrepentido y luchas en contra del pecado, tú te puedes bautizar. Ahora bien, si no has renunciado al pecado, si no quieres responsabilidades, si entras y sales, si vas y vienes, si estás y no estás, entonces no estás preparado. Y si no estás preparado para las aguas, ¿cómo vas a estar preparado para irte al cielo? Hermanito, ten conciencia que el bautismo de las aguas no es un gusto de un día de campo, de hacer una tortilla, irnos para allá a hacer un asado, que no es un día de fiesta, que es un día, hermanos, de un paso de fe, que es cumplir un mandamiento del Salvador. Y voy a formar parte de la familia de Dios en la tierra, hermano. Y voy a dar testimonio al mundo de que ya vivo para Dios, que rechazo al mundo y vivo para Jesucristo. Esto es muy importante. Entonces, hermanos, hermanas, el bautismo de las aguas, mirad, es muy importante. Es una falta de crecimiento, de madurez y de responsabilidad el negar el bautismo, a no ser una administración del pastor, de una persona que te conoce, ¿vale? A no ser un impedimento que haya en tu vida. Pero si puedes, si estás en un proceso de regeneración, hermano, bautízate, que vas a agradar a Dios. Esto agrada a Dios, esto es de Dios. Estar año tras año sin bautizarse está hablando mal de ti. No estar dando ejemplo, ni estar dando testimonio de una verdad interna. Ahora bien, también debo decir una cosa. Los pasos que se den tienen que ser desde el corazón y desde la fe. Cometemos muchos errores, ¿vale? Y a veces, por una niña, por ser una moza, bueno, pues la niña, como no va al cine, bueno, ahora ya van a todos lados, pero bueno, antiguamente, hablo de las mozas antiguas, no va para ahí la niña, no fuma y no hace algunas cosas, bueno, pues se bautiza. Y hemos bautizado a niñas sin haber nacido de nuevo. Eso es una verdad y una vergüenza, absolutamente. Entonces, no porque una niña sea una moza, bueno, pues tiene un testimonio de una vida buena, si es una moza de verdad, si lo es, bueno, pues tiene un testimonio bueno. Pero que no se tiene que pasar a nadie por ser una moza, ni por ser una buena persona, ni uno porque se quiso casar. Bueno, para casarse, o sea, bautizarse para casarse, no vale para los hombres, para Dios no. Una moza que no se ha bautizado desde un nuevo nacimiento y un arrepentimiento, no vale ese arrepentimiento para Dios. De ahí que se bautizó para casarse o se bautizó para pedirse, pero no se bautizó delante de Dios. Pero las personas que se han bautizado con un corazón arrepentido están tomando el pacto, les duele el pecado y han ido creciendo. Y de eso que se pasaron, han nacido grupos de intercesión, han nacido obreros, han nacido candidatos, han nacido cajeros, han nacido gente del coro, han nacido gente diáconos y unos servicios en la presencia de Dios. Así que bautízate, que esta es la voluntad de Dios para con tu vida. Bueno, para no seguir con esto, voy a hablaros ahora del bautismo en lenguas en otro ratito. A ver, el bautismo en lenguas. Bueno, pues Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Y allí se acercó nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado. Y cuando Juan le vio, le dijo: Señor, tú vienes a mí para ser bautizado, pero yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo: Juan, es necesario que así cumplamos con la justicia de mi Padre. Y dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice mi Biblia que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y dijo Juan:
He aquí yo os bautizo con agua, mas el que viene tras de mí es más poderoso que yo, porque él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿A qué se refería esto? Bueno, pues ¿qué hemos dicho al principio? Bueno, que la primera persona que contacta con el pecador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lleva al pecador a Cristo, y Cristo lo limpia con su sangre. Pero ahora es diferente. Al pecador que ya se ha arrepentido, que ya está en un proceso de generación, lo coge Cristo y lo lleva al Espíritu Santo para ser bautizado. Es Jesucristo quien bautiza en lenguas. Cristo es el bautizador. Lo que usa es el Espíritu Santo y el bautizante es la persona. Sin embargo, las aguas es diferente. El bautizador es el ministerio. El elemento bautismal es el agua por sumergión, metido debajo agua. Y el bautizante es la persona. Pero en este proceso del bautismo en lenguas es Jesucristo quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego. ¿A qué se refiere fuego? Al hablar en lenguas. Cuando se habla en lenguas no se recibe el Espíritu Santo. Se recibe el fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe cuando se ha recibido a Cristo como Salvador. Entiende esa verdad, porque hay personas equivocadas que son creyentes hace 40 años y se creen que porque no hablan lenguas no tienen el Espíritu Santo, pero no es verdad. Usted tiene al Espíritu Santo desde el día que recibió a Cristo como Salvador. Cristo te dio el Espíritu Santo. Bien, entonces, si no tengo lengua, no tengo el Espíritu Santo. No es así. Tú ya tienes al Espíritu Santo. Bien, entonces cuando tienes la lengua, ¿qué recibes? El fuego, la llenura del Espíritu Santo. Eso es el hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué unos se bautizan en lenguas y otros no? ¿Esta señal para quién es? Bueno, pues bíblicamente es una señal para todos los hombres y mujeres del mundo entero, para todos los creyentes del mundo entero. Porque dice mi Biblia, esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y mire qué palabra. Y todos a que nuestro Dios llamare. Eso quiere decir que las lenguas son para todos los creyentes del mundo. Y alguien estará diciendo, hermano, es que se presentaron 7, se bautizaron 6 y yo no me bauticé. Bueno, ¿por qué usted no ha recibido las lenguas? Bueno, pues te lo voy a explicar el por qué. Dices para que el creyere. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Mira, mi compañera era pastora en su primera iglesia, en su segunda iglesia, y no hablaba en lenguas. Habían orado muchos obreros por ella. Ella misma había ayunado muchas veces y no se bautizaba. Y un día, siendo pastores de Extremadura, en el año 88, ella me dijo, me voy a orar al culto por la mañana. Digo, bueno, y me quedé yo en casa leyendo la Biblia. Y cuando venía llena. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, me he puesto de rodillas y el Espíritu Santo me ha bautizado en lenguas. Se bautizó sola, después de ser pastora por segunda vez. Bueno, conozco creyentes que llevan muchos años y no hablan en lenguas. ¿Por qué no hablan en lenguas? Bueno, pues te voy a explicar el por qué no hablan en lenguas. Hemos dicho que las lenguas es un acto de fe. Ahora bien, antes de entrar en las lenguas verdaderas, yo tengo que hablar la verdad. Yo he visto a demonios imitando las lenguas. He visto a gente poseída hablando en lenguas, hermanos. Imitando las lenguas. No que hablen en lengua, que eso no puede ser. Pero he visto a demonios. Nosotros estábamos hablando en lenguas y ellos también. Una persona poseída con 18 demonios. Y empezaba a hablar en lenguas. Imitando las lenguas de fuego. Y he visto a personas bautizarse carnalmente. A ver, ahora yo no tengo las lenguas, un ejemplo.
y el hermano Dede viene a orar por mí y empieza a decirme, mira Luis, tú para bautizarte di aleluya, aleluya, y me hace un trabalenguas y es como que ya se ha bautizado y ya jamás la vuelve a hablar porque no se ha bautizado. Es que me ha confundido. Me dice, tú di aleluya, 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 y al final pues digo monja, 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 y al final digo jamón y digo monja. A ver, eso es carnalmente, eso no es el bautismo, eso es un circo que no sirve para nada, hermano. Una persona se bautiza o no se bautiza. Entonces, hay personas que no se bautizan por los perjuicios que tienen, que se creen que el Espíritu Santo va a coger su lengua y va a hablar, pero que no es así. A ver, que es un acto de fe, que tú vas a decir palabras extrañas, pero lo tienes que estar creyendo, que no están saliendo de tu deseo ni que lo quieres hacer. Es algo que sientes un poder, sientes una gloria, sientes algo sobrenatural. Y en ese poder sobrenatural empiezas a dejar tu lengua y a hablar lenguas extrañas. Ese es el bautismo en lenguas. Y dice mi Biblia que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Vino un viento recio y se posaron en cada cabeza el Espíritu Santo y fuego. Es decir, hermanos, que empezaron a hablar en lenguas. Ahora bien, ¿para qué Dios quiere que hablemos en lenguas? Bueno, ¿por qué es el bautismo en lenguas? Bueno, pues en principio quiero decirte que hay diversos géneros de lenguas. No todas las lenguas es para lo mismo. Hay diferentes géneros de lenguas. Entonces, en la doctrina de las lenguas tenemos que tener claro muchas cosas. Si yo pregunto, ¿ustedes creen que los demonios entienden las lenguas que habla el pueblo de Dios? ¿Qué me respondería usted? Yo no sé leer los escritorios, no sé qué estáis poniendo. Pero te pregunto, ¿las lenguas de la iglesia las entienden los demonios cuando hablamos en lenguas o no las entienden? ¿Qué responderías tú? Bueno, pues se ve decir una cosa, que es lo bíblico. Hay un tipo de lenguas que sí las entienden los hombres y los demonios. ¿Y cómo es eso? Pues mira, de esta manera. Cuando la iglesia por primera vez habló en lenguas, ¿quién había allí? Hombres partos, medos, elamitas y de todas las naciones del mundo. Y cuando les escucharon hablar en lenguas, muchos se burlaban diciendo, están llenos de mosto, están borrachos, que miran qué lengua extraña están hablando. Y cada uno está hablando en nuestra lengua, en la lengua que hemos nacido. O sea que allí estaban hablando en lenguas, idiomas, y los hombres burlándose de ellos les entendían y hablaban en idioma sin ellos conocer el idioma. Hablaban el idioma porque las lenguas es una señal para el incrédulo. No es un idioma del mundo, es un idioma celestial que el mundo no tiene incomprensión para poderlo entender. Y aquellos hombres en esta señal vieron que era algo sobrenatural, que no era normal, que estaban hablando en una lengua extraña que ellos entendían cada cual en su propia nación. O sea que esas lenguas las entendieron aquellos hombres, mas Pedro dijo, estos hombres no están ebrios como vosotros decís, más bien están llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas. Mas ahora bien, ¿para qué son las lenguas? Hay otro género de lenguas que se tienen que usar las lenguas para interpretarlas o para dar profecía. Una persona no puede dar una profecía o una interpretación de lenguas, evidentemente, si no habla en lenguas. Las lenguas es la puerta para los dones de revelación. Sin lenguas no se puede profetizar y menos interpretar unas lenguas si no se tienen. Entonces, es importante el hablar en lenguas. Mas Pablo, en el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, dice el hablar en lenguas. Dice, anhelar los dones espirituales.
es un don. Las lenguas es un don dentro de los 9 dones. Anhelad los dones espirituales y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hay otro género de lenguas más profundo, que es personal, que Dios te la ha dado para ti. No es para que lo compartas con la iglesia, ni mucho menos. Es para ti, para tu vida personal. ¿Por qué necesitas hablar en lenguas en tu intimidad? Bueno, porque el Espíritu Santo vas a orar en lenguas. Y mi Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla al mismo Dios. Y esas lenguas que usted habla inspiradas por el Espíritu Santo con Dios, no las entienden los demonios, no las entienden los hombres, no las entienden los ángeles. Es un lenguaje directo por el Espíritu Santo que tú lo hablas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces quieres decir cosas que no tienes expresión en la boca para poderlas decir. ¿Y saben lo que dice mi Biblia y tu Biblia? Que no sabemos pedir como conviene, mas nuestra debilidad intercediendo por nosotros, porque Él es nuestro paracleto, nuestro intercesor en el cielo. Entonces, el que habla en lenguas habla misterios, que solamente los entiende Dios, que habla el Espíritu Santo al mismo Padre. Y tu mente y mi mente se queda sin fruto. No entendemos qué decimos, pero sí recibimos lo que sentimos. Una embestida de poder, una unción poderosa, una liberación de nuestras propias cargas. Y cuando hemos acabado de hacerlo, nos hemos llenado, nos hemos fortalecido y nos hemos edificado. Y solo Dios conoce el alcance de esa poderosa oración. Para mi humilde opinión, es la oración más efectiva, más cercana y más eficaz de todas, en lo personal. Pero cambia las cosas cuando se está haciendo un culto. En un culto hay que hablar en lenguas, pues sí, pero con orden. Porque si tu pastor te predica en lenguas, ¿cómo tú vas a decir amén? Si el coro canta en lenguas, ¿cómo tú vas a cantar el corito si no lo entiendes? Si una persona le mandan a orar en voz alta y empieza a orar en lenguas, sin decir ninguna palabra en nuestra lengua, ¿cómo le vamos a entender? ¿Quién puede decir amén y acción de gracias a lo que estás orando si no te entienden? Es que me entiende Dios, bueno, pero eso en tu cuarto. Cuando se hace un culto público, el que predica se le tiene que entender. El que canta se le tiene que escuchar y el que ora en voz alta es una bendición y todos tenemos que apoyar con un amén a lo que ese hombre o esa mujer está diciendo. No es igual hacer un culto público de iglesia a hacer una oración personal. Entonces Pablo pone en orden y dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero prefiero hablar 5 palabras en lenguas en la iglesia y 1000 que se me escuche. Pero cuando yo estoy a solas, hablo en lengua más que todos vosotros. Pablo entendió el calibre, el alcance y la bendición de ese don. Pero en el culto público, bueno, pues hay un momento que nadie está cantando, que nadie está predicando y que nadie está levantando la voz en voz alta. Entonces decimos los pastores y los obreros, hermanos, a adorar. Entonces ahí sí. Y al hablar en lenguas, pues muchas veces son lenguas para qué. Se puede cantar, se puede adorar al Señor en lenguas. Pero, dice Pablo, no impidáis el hablar en lenguas, pero sobre todo que las interpretéis. Esto sí es de provecho para los demás. Entonces el que habla en lenguas y luego emite una interpretación de lenguas, dice, habla al creyente para consolación, edificación y exhortación. Cuando una persona dice, así dice el Señor, o Dios ha dicho esto, el Espíritu Santo lo ha inspirado para consolar, para edificar o para exhortar. Entonces todo se tiene que hacer con el debido orden. Quiero dejar bien claro esto
Y me voy a callar ya, hijo, que si no se me para el tiempo y no os escucho a vosotros. A ver, hermanos, las lenguas es una señal para todos. Y no quiere decirse, porque una mujer hable en lenguas y otra no, que sea mejor cristiana ni más espiritual. Eso no es verdad. Porque la espiritualidad no son por dones, son por frutos. Y hay creyentes muy puros, muy santos, y que andan en la verdad, y no hablan en lenguas. Como los hermanos bautistas, que son nuestros hermanos, tienen la misma doctrina de Cristo que nosotros, y por supuesto tienen el Espíritu Santo, pero ellos han entendido que aquellas señales eran para aquel tiempo y que la Iglesia no los necesita. Porque sí debo de decir aquí dos cosas. Yo creo en los dones del Espíritu, yo creo en las profecías y creo en las visiones, por supuesto, las que son de Dios, y creo en los dones, pero también creo la poca madurez y el poco valor que se le da a la palabra. La palabra más directa, la palabra más genuina es cuando un hombre dice, la Biblia dice, esa es la palabra más directa, a que cuando uno dice, así dice el Señor, y ve a personas tan inmaduras, hermanos, que están descentrados, que necesitan una palabra y siempre están orando, Señor, háblame, háblame. Resulta que van todos los días al culto, escuchan 7 mensajes, tienen a su pastor, tienen una Biblia en casa y están como almas en pena esperando que Dios les hable. Hermano, si usted ya tiene una profecía escrita en la Sagrada Escritura, si usted tiene ya una revelación escrita, entonces, si no existieran los dones, si no existiera la profecía, ya tenemos guía. ¿Qué es la palabra escrita? ¿Qué es la profecía perfecta? Ahora bien, como creyente, yo creo en los dones. Y claro que sí, que hay cosas que son personales a la voluntad de Dios. Y esto lo usó también Pablo, cuando un profeta llamado Agabo cogió un cinto, se lo ató y dijo, así dice el Señor, de quien el varón el que es este cinto, así será llevado, atado a Jerusalén. Esteban tenía 4 hijas que profetizaban. Timoteo fue llamado por la imposición de las manos mediante una profecía. Quiere decirse que Dios habla en profecía. ¿Cómo no, hermano? Dios habla en visiones. ¿Cómo no? Pero debo decir una cosa que también es bíblica. Los sueños en el Nuevo Testamento, en la era de la Iglesia, no se mencionan para nada. ¿Vale? El último sueño del Antiguo Testamento fue el de José y María, cuando Dios se le apareció y le dijo en sueños, no vayas a Egipto, que procuran la muerte del niño. Perdón, no vayas, huye a Egipto, porque quieren matar al niño, al bebé Jesús. Y ya los apóstoles, en ninguna epístola del Nuevo Testamento, se dice, y uno tuvo un sueño, y Dios le reveló un sueño. No existen los sueños en el Nuevo Testamento, hermano. Las visiones sí, las profecías también, las interpretaciones de lenguas también, pero los sueños no. Entonces, lo más fuerte que tenemos, lo más seguro que tenemos, es la palabra escrita. Ahora bien, Dios habla de muchas maneras y muchas veces. ¿Vale? Dios habla por la palabra, Dios habla por el Espíritu y Dios a veces habla por las circunstancias. Lo importante es que Dios siga hablando. Bueno, como son, no sé cuál es, hijo, las 2:36, pues hombre, que queda poquito ya, pues ya me quiero parar para escucharos a vosotros, ¿vale? Esta media horita corta que nos queda, pues procurar ser rápidos, concisos y no pisaros, cada uno pues hable lo que tenga que hablar y así nos bendecimos unos a otros. Adelante, hermanos.